Gálatas capítulo 2. El libro Gálatas capítulo 2, verso 20. Sí, el libro Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sí, ya lo tiene. Vamos a leer juntos, ¿verdad? Con voz alta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sí, vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, solo un verso hoy, vamos a... sí, leyendo, ¿verdad? En las Biblias, como que Dios es el que ya conoce, ¿verdad? De todo, pero todo completo. Hasta desde la cosa visible hasta la cosa invisible, todas las cosas que existen y ocurren, suceden y van a suceder en el futuro también, ¿verdad? Y hasta pasado completo. Antes de ni, ¿verdad? Existía ser humano, solo por nuestro Dios. Es el conocedor completo de cada detalle, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios está hablando cómo es el origen de cada cosa, ¿verdad? Y cada cosa y también cada acontecimiento y sucesiones, ¿verdad? Todo cómo, de dónde ocurren, ¿verdad? Para dónde van. Y cada cosa están hablando muy claramente, ¿verdad? Y pues ahora aquí, ¿verdad? Pablo está hablando un punto muy importante con una definición bien afirmante, ¿verdad? Dice estoy, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora, afirmativamente, ¿verdad? Están hablando Pablo, que está crucificado con Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Entonces, observando bien, ¿verdad? Apóstol Pablo, aparentemente, ¿verdad? Físicamente, no fue crucificado. También estaba predicando. Cuando él escribe esta carta, con esta revelación, con esa convicción, con esa afirmación, él aún está vivo, ¿sí o no? Por eso él escribe. Esa es la carta. Y ahora ya está compartiendo esa fe que tiene con los hermanos en Gálatas. Pablo no está muerto, ni está crucificado. Entonces, apóstol Pablo, ¿por qué dice esto? Estoy crucificado juntamente con Cristo. Usted cuando ve, ¿verdad? La cruz, solo Cristo está ahí, ¿verdad? Solo Cristo está ahí. Entonces, Cristo solo murió crucificado. Entonces, ¿por qué Pablo dice estoy crucificado juntamente con Cristo? Algo que no se entiende, ¿sí o no? De repente dice la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Dios, teniendo misericordia, así dice un poco también, para que entienda comparando, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Porque primero murió crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, así dice. Pues ahora está hablando Pablo, ¿verdad? Cristo me resucitó, dice. Juntamente con Él, ¿verdad? Crucificado estoy,
Cristo ya me ha resucitado, estoy ya con Él, resucitados. ¿En dónde? En los lugares celestiales, Él me hizo sentar. ¿Dónde estamos sentados? Aquí estamos sentados, sobre banca y silla de la iglesia San José. Aquí está sentado cada uno de ustedes, yo estoy parado, estoy hablando hacia ustedes. Entonces, no estamos sentados, ¿verdad?, en el lugar celestial. ¿Por qué apóstol Pablo escribe esto? Pues lo más importante, ¿verdad?, a nivel espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo está aquí sentado. ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿En qué condición está? ¿En qué posición está nuestro espíritu? Eso es lo que revela el apóstol Pablo. Sí, obviamente, apóstol Pablo nunca fue crucificado. Pero él ya dice, confirmando, ¿verdad?, de que él ya está crucificado juntamente con Cristo. Uno ya cree, ¿verdad?, que sin pecado uno nace con pecado. ¿Cómo puede creer esto si no cree en esto tampoco, verdad? Creemos que nacimos con pecado, ¿sí? ¿Nacimos con pecado o no? Sí, nacimos con el pecado. ¿Cree en esto? ¿Cree? Sí, tiene mucha fe, ¿eh? Si uno cree que ya nace en el mundo con pecado, sin haber hecho nada, ya obviamente sabemos, ¿verdad?, por cuánto todo el pecado, por cuánto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Adán, llegó en nosotros el pecado, la condenación y la muerte. Por un hombre. Esto queremos. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte también. Y después viene condenaciones, maldición y final, ¿verdad? Por un hombre, Adán, hasta destino final, que es el fuego eterno. ¿Sí o no? Uno nace ya con pecado, cargado el pecado, condenado ya, nace y vive. Final, sin resolver este pecado, uno termina con condenación, muerto en pecado. ¿A dónde? Al fuego eterno. Esto ya obviamente nosotros ya conocemos. Si uno tiene fe de que por un hombre Adán el pecado entró en el mundo, ocuparía creer. Por otro Adán, el pecado salió fuera de nosotros, fuera del mundo. Sin obra fuimos constituidos pecadores, sin obra también somos constituidos justos, por Adán y por otro Adán, ¿sí o no? Por primer Adán viene condenación, por otro Adán viene justificación. Por primer Adán viene maldición. Por otro Adán, llamado Jesús, viene santificación. Gratuitamente fuimos pecadores por un hombre, Adán. Gratuitamente ahora somos justificados, santificados, perfeccionados por otro Adán llamado Jesús. Tal como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 46, 5, ¿verdad? Primer Adán fue el alma viviente. El postrer Adán, el espíritu vivificante. ¿Sí o no? Entonces, por primer Adán, nosotros sin obra por él, nacimos ya cargados el pecado. Ahora, por otro Adán llamado Jesucristo, nuestro pecado fue cancelado. ¿Por qué? Cristo vino como el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, cargado en su cuerpo, Él lo llevó hasta Monte Calvario y fue Él sacrificado por la cancelación eterna de todo nuestro pecado una vez para siempre. Si uno cree, primera parte, por Adán, ocuparía creer. Segunda parte, por Cristo. ¿Sí? Nosotros no hicimos nada, sino Adán solo. Por él llegó toda la cosa negativa. Pecado, la muerte, la maldición, condenación, destino, que es el fuego eterno. Todo completo. Entonces, segunda parte, por Cristo Jesús viene todo, ¿verdad? Aunque Dios no nos mató para, ¿verdad?, liberarnos de nuestro ego. Pero Cristo sí murió. Pero no solo murió con el pecado cargado, sino mientras que está entrando fondo paso a paso con la fe en la
cosa hecha por nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pablo ahora está descubriendo, ¿verdad? No solo Cristo murió, cargado nuestro pecado del mundo, sino Cristo cargó, ¿verdad? Y hasta, ¿verdad? Acta de condenación también murió, dice, ¿verdad? El libro de Efesios capítulo 2. Y después que dice, ahora ya que Gálatas se están contando que Cristo murió conmigo. Aunque nosotros no fuimos clavados ni crucificados físicamente, pero Cristo por su gracia, ¿verdad? Nos cargó nuestro ser, nuestro ego, crucificándolo juntamente con Él. ¿Quién murió? Yo morí, yo crucificado juntamente con Cristo. Pues ahora aquí dice, ¿verdad? Una expresión, Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo, yo, ¿verdad? Aunque está quitado, ¿verdad? Ese subjetivo, ¿verdad? Con Cristo yo estoy crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Con que Cristo cargado mi ego, Él murió en la cruz. Mi ser con Él, Cristo fue crucificado ya. El que vive en mí, no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Yo no, sino Cristo. Pero, ¿verdad? Y cuando uno ya no alcanza esa fe, ¿verdad? Al final está cargando mucho peso en la vida. Porque aún cree que su ego está vivo. Yo estoy vivo todavía. La Biblia dice que estoy ya muerto, crucificado ya. Pero uno dice, no, no estoy muerto, estoy muy vivo, estoy súper vivo. ¿Qué viene? Final, ¿verdad? Uno cree lo que no es la realidad, final uno carga muchas cosas. Igualmente, ¿verdad? Cuando uno era pecador, ¿por qué era pecador? Por su tanto pecado que cometen o por falta de conocimiento de la verdad. Por falta del conocimiento de la verdad, uno está cargando la condenación, culpabilidad, montonazo de pecado encima de su conciencia, ¿verdad? Siempre pegando su pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Siempre uno acusando a sí mismo, condenado, ¿verdad? Pidiendo perdón, siempre uno vivía. Pero al final la verdad, la palabra de Dios nos aclaró por la luz del Evangelio de Cristo que ya nuestro pecado fue cancelado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la verdad, como dice, ¿verdad? San Juan capítulo 8, versos 31 y 32, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, me seréis, verdaderamente me seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. ¿Cómo conoceréis la verdad? Si permanecéis en mí, mis palabras dice, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que hizo libre? La palabra de Dios, que nos revelaron la verdad, el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Y final nos hizo libre del pecado. Entonces, siendo renacido justo, cada uno tiene ese día bien específico en el cual fue liberado del pecado, conociendo la verdad, creyendo en Cristo Jesús. Amén. Siendo justo renacido, sí, no puede olvidar ese día, ¿verdad? El día en el cual fue renacido, liberado del pecado, sellado con Espíritu Santo. Ya al final logró hacer llamado Hijo Santo de Dios, teniendo esa convicción, esa fe verdadera, uno súper feliz, limpio, santo, justo, hasta, ¿verdad?, llegar a perfección por la fe, no por obra, sino creyendo en Cristo que hizo perfecto a uno, ya uno está hasta ser perfeccionado.
Ahora un poco más profundizando. Mi ser, mi ego, ya crucificado. El que manda en mí, no mi ego, sino Cristo en mí. De vez en cuando ustedes de verdad pueden llevar una carga terrible. Mío, 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 todo mío, ¿verdad? Apóstol Pablo, mientras está llevando el Evangelio, él encontraba muchas situaciones. Predicando el Evangelio fue maltratado, encarcelado, azotado, golpeado, afligidos y menospreciados, ¿verdad? Y pasando muchísimo peligro, ¿verdad? Peligro de monte, peligro de desierto, peligro de río, peligro de falsos hermanos, peligro de verdad, gentiles, peligro de judíos, peligro de todo. Predicando el Evangelio pasaba toda la situación acongojante, como persecuciones, tribulaciones, dificultades, problemas, necesidad, hambre, frío, dolor, millones de cosas. Pero ustedes leyendo bien en la carta, ¿verdad? Pablo nunca se queja. Porque yo tengo que sufrir. Estoy haciendo bien para Dios porque yo tengo que sufrir, tengo que pasar esa situación. Pablo no está hablando de su ego. Yo hago tal. ¿Por qué Dios me trata mal a mí? Qué raro, ¿verdad? Pablo nunca habla de ese punto. En su, ¿verdad? En su epístola, ¿verdad? En el libro Romanos, en un tiempo Pablo están hablando un poco conflictivos. Yo. Hablando mucho de ego, mucho de yo. Pablo estaba muy debilitado, muy, ¿verdad? Hundido y hasta, ¿verdad? Clamar. Miserable de mí, así decía. Pues estaba, ¿verdad? Pasando un conflicto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Pues ustedes leyendo el libro, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Está hablando mucho yo. Un día yo estaba contando por ahí 23 veces aparece en un capítulo yo. A mí. El enfoque de apóstol Pablo estaba en sí. Yo hago, yo no hago. A mí me tratan bien, a mí no me tratan bien o no me tratan bien. En este conflicto está a mí, mi ser, mi ego, mi, su mundo. Pablo empieza a debilitar muy profundamente. Por eso él clama, miserable de mí. Un poquito vamos a profundizar ese conflicto con qué pasó en un tiempo, Pablo, muy corto tiempo. Romanos capítulo 7. El libro Romanos capítulo 7. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, pendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues Pablo aquí, ¿verdad? Está contando, y yo quiero, yo hago. Constantemente le está hablando enfocado en sí, ¿verdad? Yo hago, yo quiero. Constantemente está enfocado Pablo en sí, ¿verdad? En sí, en su ego.
Y él procura, él trabaja, pero viene que después viene el gran congojo, ¿verdad? ¿Cuál es lo que él quería? Guardar la ley, guardar los mandamientos. Según la palabra que dice, ¿verdad? Él quiere cumplir. Por ejemplo, verso 7 dice, Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley si no hubiera dicho, ¿verdad? No codiciará. Yo no hubiera conocido, ¿verdad? Mi codicia. ¿Cómo que la ley dice no codiciarás? Yo procuro para no codiciar, pero ¿qué es lo que pasa con uno? A mí me llega más de codiciar. Esto es conflicto que Pablo lleva, capítulo 7, versículo 15, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No quiero codiciar, pero codiciando, sigo codiciando. ¿Por qué me pasa eso? Pablo pasa un conflicto. Final está hallando, ¿verdad? Profundizando en este tema. Dice final, en mí, dice en mí. Mora algo que yo no quiero. ¿Qué me mora en mí? El pecado mora en mí. Vamos a ver, capítulo 7. Capítulo 7, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo, ¿qué pecado tiene? ¿Qué pecado? Entonces, Cristo no cargó nuestro pecado. ¿Por qué Pablo tiene el pecado? ¿Qué pecado tiene? Pues aquí explica, ¿verdad? Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué pecado? 18 explica, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿En qué? En mi carne inconversa, en mi carne pecaminosa, no mora el bien. Así que en mi carne no mora el bien. ¿Por qué? El querer, el bien está en mí, pero no era hacerlo. Que mora en mí, en mi carne inconversa y pecaminosa, que mora en mí, en mi carne, el pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado mora en mí, en mi carne? Pecado de Adán. ¿Cómo pecado de Adán? ¿Quién dijo esto? Entonces, ¿Cristo no murió en la cruz por el pecado del mundo? Cristo ya murió por el pecado del mundo. Incluso pecado que entró por Adán también, ¿sí o no? Pues en este punto hay que entender bien, cuando dice en la Biblia el pecado, pecado como la deuda, el pecado como hábito pecaminoso, y el pecado como el diablo, enemigo de nosotros se expresa. Por eso, usa mismo vocabulario pero sentido diferente, ¿verdad? El pecado como deuda. Así, oración Padre nuestro, ¿qué dice? Perdónanos nuestra deuda, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí o no? Esa deuda es el pecado que Cristo iba a cancelar, porque primero Él cargó en el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo, y lo lleva con su cuerpo hasta Monte Calvario, bautizado en su propia sangre, muerto derramando la sangre. Él canceló una vez para siempre todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado, pecado del mundo. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pecado quitó Cristo? El pecado del mundo, la deuda, como la deuda. El pecado del mundo, incluso pecado que entró por Adán, completo como la deuda. Cristo cargó, ocupa en cancelación. Sin derramamiento de la sangre, no hay redención. La paga del pecado es la
muerte. Por eso al final Cristo para cancelación llegó al monte Calvario, crucificado, ya murió y nos canceló todo nuestro pecado una vez para siempre. Hebreo capítulo 9, verso 12 nos responde, ¿no? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Eterna cancelación. Por eso, la sangre de Jesús que se derramó hace 2000 años, ¿verdad? Ya canceló ya una vez para siempre por todo nuestro pecado una vez para siempre. ¿Pero qué pecado mora en nosotros? No pecado como deuda, sino el pecado como hábito pecaminosa. Sinónimo, naturaleza pecaminosa que trae esta carne cuando nace de la matriz de la madre. Por eso, la carne inconversa, el espíritu convertido ya converso por Espíritu Santo renacido. Todo su mundo se pelean. Todo su mundo, la carne pecaminosa, espíritu santificado. La carne inconversa, ¿verdad? Diablo siempre toma su cancha para jugar con uno. El Espíritu Santo toma nuestro espíritu, ¿verdad? Para guiarnos, como tomándonos, ¿verdad? Como su cancha. Así se viene guerra, pelea. En esto, ¿verdad? Pablo estaba conflictivo. Al final él entendió, en mí aún mora que el pecado. Naturaleza pecaminosa, hábito pecaminosa mora en mi carne. Está hablando esto, Pues al final él viene con gran clamor. Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Cuerpo de muerte. Este cuerpo aún no pertenece al Espíritu Santo, sino al diablo. Al, ¿verdad? Hábito pecaminoso aún domina este cuerpo. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Pues ahora se viene ya todo cambiando, ¿verdad? Ya murió así, ya muerto estoy, ¿verdad? Totalmente ya soy débil para contra este pecado que mora en mi carne. Contra esa carne pecaminosa que mora en mi carne, soy débil. Aunque procuro, pecando yo. Por eso estaba con gran conflicto, porque el Espíritu Santo que mora en él no permite eso. El Espíritu Santo que mora en él, ¿verdad? No quiere ver esa vida mal formada. Pablo, por eso está pasando un conflicto terrible. Final, se viene una aclaración, una revelación tan clara, ¿verdad? Por eso acá dice, verso 25, dice, gracias doy a Dios por Jesús Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a ley del pecado. 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso él está ya ahora captando, entendiendo que ser guiado por Espíritu Santo. O sea, poquito vamos a ver cómo es guía del Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo nos guía? ¿Cómo? Por su palabra. ¿Cómo se aplicaría la palabra con la cual el Espíritu Santo nos guía? Por ejemplo, uno piensa una cosa, palabra de Dios dice otra cosa. Diferente. Por eso recién estamos hablando, ¿verdad? Estoy crucificado juntamente con Cristo. Palabra de Dios dice esto. Pero la carne que dice, ¿cómo tú estás crucificado? ¿Estás bien vivo? ¿Cuándo tú fuiste crucificado juntamente con Cristo? ¿Cuándo fue crucificado en la cruz? Ni tú estabas a la par de Cristo, ni naciste todavía.
como tú estarás crucificado juntamente con Cristo. Suena esa voz bien. Palabra de Dios dice una cosa, uno piensa otra cosa. ¿Cómo vivir entonces? Por eso ahí aplica un método importante de vivir, ¿verdad? Como justo. La Biblia dice, más el justo por la fe vivirá, dice. Más el justo a la vista vivirá, no dice. Más el justo por la situación vivirá, no dice. Más el justo por lo que se comprende vivirá, no dice. Mas el justo por la fe vivirá, dice. ¿Por fe? ¿En qué? En su palabra. ¿Qué es lo que vio al final apóstol Pablo? Guiado por Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo, ¿verdad? Constantemente en nuestra vida cotidianamente como fuente de agua viva, agua naciente, naciente de agua, ¿verdad? Como ojo de agua naciente. Si quieres saber, ¿verdad? Pueden ir una piscina que están allá en la Heredia, ¿verdad? Ahí se ve ojo de agua naciente sin cesar. Nace, ahí no hay, abajo no hay motor, pero nace agua, llena de agua, en un hueco así, ¿verdad? Redondo sale agua constantemente. Con esto hace, ¿verdad? Piscina. Se sobra agua. Entonces siempre tiene que dejar, ¿verdad? Se llena día con día, porque ese ojo de agua constantemente saca agua. Pasando sequía sale agua. El Espíritu Santo produce constantemente en nuestro espíritu el querer, ¿verdad? Comer, hacer por su buena voluntad. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 13, ¿verdad? Dios es el que produce, así comer, hacer así el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Pues el Espíritu Santo constantemente está produciendo el querer. Querer de congregar, querer de predicar, querer de leer la Biblia, querer de orar, querer de ofrendar, querer de diezmar, querer de verdad llamar a algún hermano que no congrega bien para reinvitar, querer de formación de grupo para evangelizar, querer de verdad participar en la obra de la iglesia de Cristo, servicio de la iglesia de Cristo, limpiando, cocinando, ¿verdad? Y también como pasando parte de servidores, también yo quiero servir, bien organizado, encuerpado, ¿verdad? Juntamente con la iglesia del Señor. Nace constantemente. Querer de predicar a otro continente, a otros países, a donde nunca uno conocía. Esto ya me pegó Dios cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años renací, ¿verdad? Por la palabra que el Señor dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía, él dijo ya que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra me pegó. Sí, Señor. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Me rescató. Segunda palabra que llegó en mí, dice, Dios dijo, ¿qué dijo? A Pablo, ¿verdad? Vete muy lejos a los gentiles, dice, ¿verdad? Vete muy lejos. ¿A quién? Yo te enviaré muy lejos a los gentiles, dice. Vete. Yo te enviaré a los gentiles muy lejos. Está escrito en el libro de Hechos capítulo 22 esa palabra. Cuando yo leía, esa palabra pegó. Aún tenía mucha ganas de predicar este evangelio. Demasiadamente grande este evangelio. ¿Para guardar solo yo? No. ¿Cómo puede estar enmudecido? Teniendo este evangelio verdadero, esta salvación tan grande, ya Dios me limpió una vez para siempre, me selló con su Espíritu Santo, me confirmó de que ya estoy listo para ir al cielo, en cualquier día, en cualquier momento. Ya soy santo, justo, limpio por su sangre ya, por la fe ya. Él vive en mí. Cristo ya, por el Espíritu Santo ya selló en mí, me transformó como nueva criatura. Día con día nace ese querer de servir, querer de congregar, querer de predicar, querer de leer la
Biblia. Querer de verdad memorizar, querer de verdad invitar a todo. Aunque el mundo me menosprecie, no importa, este evangelio tan grande, todos tienen que conocerlo. Pisoteando cualquier verdad situaciones, brincando sobre cualquier obstáculo, siguen predicando. Porque nace por el Espíritu Santo que mora en mí. En el año 1986, en el mes agosto renací. Llegando el mes noviembre de este año, en mi corazón decidí un día abandonar mi país, Corea del Sur, y salir fuera del país. Pues ya se viene una pregunta y oración: ¿a dónde voy? ¿A qué voy? ¿A qué país? Pues aparentemente ese tiempo yo quería ir a Etiopía, ¿verdad? De África. Oré por África 7 años. Pero un día Dios me envió a América, ¿verdad? Primer país de Latinoamérica, en Paraguay, Dios me envió para que yo sirviera con el evangelio a las almas nuevas. Tenía mucha, pero mucha ganas de predicar, pero yo llegué, ¿verdad?, en Paraguay como mudo y sordo, con 27 años. Jovencito, ¿no? 27 años. Aún formando ya mi hogar, mi familia, yo me casé para el evangelio de Cristo. Pues estaba orando por una hermana, quien se dedica en esto, que camine conmigo en toda la vida, pasando todo ese obstáculo, dificultad, predicando el evangelio toda la vida. No puede ser cualquier persona. Pues Dios final ya me permitió y me casé, y formando hogar, ya llegué a este país como sordo y mudo. ¿Sabe qué? Mi cuestión diario es idioma. ¿Cómo predicar? Soy coreano, hablo en coreanos, pero ellos son, ¿verdad?, paraguayos, habla español y guaraní. De vez en cuando se oye un idioma raro, matecobio, perere. Se hablan muchas cosas, ¿verdad?, incomprensible. Bueno, mi cuestión es predicar, pero ¿cómo? Sin manejar, dominar el idioma español. Mucho menos lenguaje, ¿verdad?, nativo de ellos, guaraní, mucho menos. Ese conflicto. Pues orando. Cada mañana a las 5:30 leyendo la Biblia, oro y leo la Biblia. Un día Dios me habló fuertemente por la Escritura. ¿Por qué tú quedas ahí sin salir a predicar? Señor, ¿cómo yo salgo a predicar? No sé manejar el idioma de ellos. Ese tiempo Dios me hizo ver Hechos, capítulo 2, el día Pentecostés. ¿Sabe qué ocurrió en el día Pentecostés? El Espíritu Santo llegó sobre 120 justo que estaba en el aposento de Marco. Ellos hablaron directamente en lenguas, ¿sí o no? Lenguas que son idioma. Diferente lenguaje, comprensible idiomas. Pero ellos testificando de la maravilla de Dios, Cristo, la salvación hecha por Cristo. Todo lo que oían, ellos dicen, ¿cómo nosotros oímos la maravilla de Dios en nuestra lenguaje, en nuestra lengua en que nacimos? Decía ellos. Ese tiempo ya la Biblia, palabra de Dios, me exhortó de una manera terrible. Tú estás caminando contra la palabra de Dios. Palabra de Dios dice primero predicar, luego hablar lengua. Tú buscas la lengua de fe predicar. Me quedé mal con Dios, porque no miré la situación por la fe, por mi situación, por mi vista. Pues orando a Dios, Dios me responde en mi profundo de corazón, ¿verdad? Vete a predicar. Señor, ¿cómo? ¿Cómo? No sé hablar en el español. Cuando oro, Señor, mi interiormente dice, ¿verdad? Vete a predicar. ¿Cómo? Interrumpo yo. No, Señor. Frenando yo. No, Señor. María, sí, Señor. Tendrá tu hijo, un hijo. Nacerá un hijo de ti. Él será llamado Hijo de Altísimo. ¿Cómo, Señor?
Yo no conozco ningún varón. Frenazo. No, Señor, yo no conozco ningún varón. ¿Cómo yo tendré un hijo? Otra palabra más ocupa para formación de fe en ella, ¿verdad? Te cubrirá el Espíritu Santo. Tendrán un hijo. Llamará su nombre Jesús, cuyo reino no tendrá el fin. ¿Quién cubre sobre ella? El Espíritu Santo. Concebirá un hijo, cuyo reino no tendrá el fin. Él será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué es lo que captó María? Mira, no por ningún varón, sino por el Espíritu Santo, para que Cristo naciera en el mundo, Dios usando mi cuerpo, mi matriz. Ella al final deja todo, cree. Heme aquí, tu sierva, hágase tu voluntad, ¿sí o no? Heme aquí, tu sierva, hágase tu voluntad. ¿Quién soy yo? Siervita. No tengo nada de resistencia contra la palabra de mi Señor que me manda, me creó, me formó, me hizo. Sí, Señor, heme aquí, tu sierva, hágase tu voluntad. Ella creyó en la palabra. En su cabeza no cabe, pero en su corazón sí aceptó la palabra, creyó. ¿De qué? Dios me hará concebir un hijo en mi vientre. Nacerá un hijo, será llamado Hijo de Altísimo. Creyó y fue concebido Espíritu. Por Espíritu Santo, el cuerpo. ¿Con qué Cristo iba a nacer en el mundo? Así se hace la fe. Yo estaba aún, ¿verdad?, frenando a la voz de Dios. Salí a predicar. ¿Cómo, Señor? No sé manejar idioma español. Enséñeme español. Pues estaba estudiando toda la noche, a la 1, 2, 3 de madrugada, ¿verdad? Hasta que se brotaban mis labios. Se hizo herida también, hablando tanto, pronunciando. Pero aún enmudecido. Ese día ya Dios me quebró mi incredulidad. Dios me sacó fuera. ¿Cómo predicaba? Pecado, pecado. Fuego eterno, fuego eterno. Por Jesús, por fe, al cielo, cielo. Alguien me pregunta, cállese, no entiendo nada yo. Apenas, ¿verdad?, memorizando un poco de vocabulario, empieza a predicar. Un día sentí mucha vergüenza. Porque cuando uno habla, ¿verdad?, tartamudo, se ve, ¿verdad?, muy atontados. Muy, ¿verdad?, como muy simple, así se ve. Pues a la gente fácil de menospreciarlo. Pero sentí mucha vergüenza. Esa vergüenza me oprimía, ¿verdad? El diablo también se acerca, cállate. ¿Qué tú? Ni puedes manejarse el español, ¿cómo tú vas a predicar? Cállate. Sigue estudiando nada más. No salga afuera, dice. Cállate, cállate, cállate. Por eso me callé. Me sentí fuego en mí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy acá? Otra vez, ¿verdad? Se viene ya, ¿verdad? Orando ante Dios, se viene un ánimo profundo que viene de mí, ¿verdad? Sí, Señor. Yo no vivo por mí. Yo no vivo para mí. Porque un día el Señor me dio esa palabra. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, qué vergüenza. ¿Qué es vergüenza? Cuando uno ya habla, ¿verdad?, uno me mira con mirada uno rara, ¿verdad? Uno burlándose. Me ve como algo ridículo. Este coreanito, chinito, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Lo que habla, no entendemos para nada. Vergüenza. ¿En qué estoy enfocado? En mí. No estoy enfocado en Cristo. Cristo me mandó que vaya a predicar. ¿Qué me importa? Ellos me avergüenzan, me menosprecian, me persiguen. ¿Qué me importa? Un día, ¿verdad?
como un muchacho, un medio muchacho, medio viejo, ¿verdad? Que se llama Carlos. Él me hizo repetir, yo soy tonto, yo soy tonto. Yo repetí, yo soy tonto, yo soy tonto. Todos se reían, todo el mundo, ¿verdad? Al final yo, y abriendo en diccionario, yo busqué, tonto, ¿qué significa? Tonto significa tonto. Sí, señor, soy yo tonto. Yo soy tonto. Entonces, ya, ¿verdad? Estaban burlándose ellos de mí, ¿sí o no? Pues este tiempo ya el Espíritu Santo divinamente trabaja en mí. El diablo dice, tiene vergüenza. ¿Por qué predica? Primero aprende, practica idioma. Después, poco a poco, paso a paso. El Espíritu Santo, ¿qué me dice? Tú no vives para ti, sino tú vives por mí, para mí. Tu cara está avergonzada, pero mi gloria sigue igual. Ese día, segunda vez me tocó Dios bien fuerte. Porque cuando estaba en Corea, congregando, sirviendo al Señor, me dio una libertad. Libertad de no vivir para mí. Por eso yo un día ya estaba gritando, Señor, gracias. No solo me salvaste de mi pecado, salvaste de mi mundo, de mi ego. Ya no vivo más para mí. Ya no soy más esclavo de mí. Porque sentí una libertad muy profunda. Ahora tengo libertad de no vivir para mi ego, para mí mismo, no, sino para Cristo. Si Cristo está glorificado, ¿qué me sirve que sea yo menospreciados, ¿verdad? O burlados, o avergonzados? ¿Qué me sirve? Yo estoy bien con tal que Dios esté glorificado en mí. Sí, Señor. Una libertad profunda llegó en mí. Segunda vez Dios me tocó en Paraguay esa parte. Sí, Señor. Gracias. No vivo para mí, sino para Cristo. ¿Qué me importa todo el mundo que se me burle de mí? ¿Qué? No me pasa nada, porque ya juntamente con Cristo crucificado, ellos se burlan de un cadáver. Ellos se burlan de un cadáver que está bien, pero bien podrido en tumba. ¿Quién soy yo? Muerto. ¿Quién vive en mí? Cristo. Con tal que mi Señor, mi Dios, mi Rey, con tal que sea glorificado por mi vida, estoy bien, Señor. ¿Sabe qué pasó el día siguiente? No predicar, ¿verdad? En calle o en un ¿cómo se llama? Algún parque donde está alguna gente sentada. Directamente me metí. Un mercado que se llama Mercado 4, donde están llena de gente. Haciendo pilón de verdad, parada, gente en la parada. Hablando con cada persona. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted está ya listo para morir? ¿Ya está listo para ir al cielo? Con poca vocabularios. Mucho habla, no entendí nada. Mucho me preguntan, no entendí nada. Lo que quería, ¿verdad? Hablar con ellos, solo leía. Porque leyendo cada parte, ¿verdad? Leí. Uno que se llama Ángel, ¿verdad? Quería preguntar a mí. Preguntando me sigue. Llegó hasta mi casa. Preguntando, pero no pude responder. Por eso yo buscando diccionario contestaba. Buscando diccionario contestaba. Entonces quedó impactado. Ah, mira. Así es. La Biblia enseña. Sí. Ese tiempo estaba bien marcado. Diablo quería oprimirme. Tú estás avergonzado. Todo el mundo te burla, se te burlan, se te burlan. Todo el mundo mira a ti con cara, ¿verdad? Burladora. Cállate. Cuando uno oye esa voz, hace caso, nunca jamás seguir predicando. Porque ya está trabado por la voz del diablo. El Espíritu Santo no me permitió que me cayera en esa opresión. El Espíritu Santo me mostró. Tú no vives para ti, sino por mí. Ya morí pasando toda vergüenza y pena y dolor.
Cuando yo miré la cruz del Señor, ¿verdad? Cristo, ¿cómo murió? ¿En qué condición murió? No solo pena y dolor, horriblemente, sino Él murió desnudo, con llena de vergüenza murió. ¿Sí o no? Su crucificación me dice, yo morí con toda vergüenza, con tonto pena, dolor, y por tu alma. Por eso ya viene, ya un empujón, ¿verdad? Para arriba. Mi Señor así murió. Mi Señor así fue oprimido. Mi Señor fue crucificado. Mi Señor así fue perseguido. Mi Señor, por mi salvación, por mi vida eterna, Él fue avergonzado, derrotado, bien quebrantado. Mi Señor, mi Creador, mi Dios, mi Rey, murió así. ¿Quién soy yo para sentir vergüenza? Destruir toda opresión que viene del diablo. Pues el día siguiente pudo ir en el medio del mercado, desde todos los días, en parada, predicando con la gente. Así que me atreví, ¿verdad? Me atrevía en compartir con todo, en toda la situación. Brinqué ese obstáculo opresor. Pues desde aquel tiempo hasta hoy sigo predicando por eso. Si hubiera yo sido oprimidos, hubiera sido callados, posiblemente yo podría ser profesor de español, sí. Pero nunca misionero, nunca pastor, nunca predicador, jamás podría. Si hubiera oprimido por esa voz engañoso de Satanás. Por eso el Espíritu Santo, quien vive en mí, me produjo el querer, obedecer por su buena voluntad y luego su palabra, su palabra, su palabra. Aunque no entiendo, pero creí en su palabra y empecé a caminar conforme a la palabra, conforme a la palabra. Esa palabra se me realiza en mi vida. Y victoria contra Satanás. Ocupamos para vivir por la fe. ¿Qué ocupamos? El punto de vista de Dios para nosotros. Vamos a ver, ¿cuál es el punto de vista de Dios para nosotros? Según esa palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Cómo Dios dice en este punto? Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5. Versículo 13. ¿Por qué? Si estamos locos, es para Dios. Amén. 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 Si estamos locos, para Dios estamos locos. Y si somos cuerdos, es para vosotros, para la iglesia. Aquí no hay para mí. ¿Estoy loco para mí? ¿Estoy loco para vosotros? No, ¿estoy cuerdo para mí? ¿Estoy loco para mí? No, eso no cabe en la mente y en el corazón de apóstol Pablo, que ya tiene fe, convicción de que estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Estoy loco? Sí, estoy loco para Dios. Sí, somos cuerdos, ¿verdad? Es para vosotros. Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Leamos juntos, verso 14, con voz alta juntos, vamos. Porque el amor de Dios, Cristo, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Según el punto de vista de Dios. Así dice.
¿Qué dice? Que sí, uno murió. ¿Quién murió? Cristo murió por todos. Luego, todos murieron juntamente con él. ¿Suena? ¿Suena? Otra vez yo leo. Que sí, uno murió por todos. Luego, todos murieron con él, juntamente con Cristo. Así Dios ve. Cuando Cristo murió en la cruz, aunque Dios no a cada uno clavaba, pero Dios considera por Jesús que está clavado, crucificado, en Él estamos todos nosotros compactados con Él. Como estuvimos en Adán, por Él nacimos pecadores, juntamente con Cristo crucificado, renacido nosotros somos como justos. Así que Dios considera, uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es la consideración de Dios. ¿Cómo Dios nos ve? Vivos, muertos. Muertos ya. Cristo ve a ustedes, a sus egos ya muertos. Se está vivo por Cristo, con Cristo vivo están. ¿Difícil? ¿Entender ese difícil? No. No, ¿verdad? Por Cristo fueron perdonados una vez para siempre, ¿sí o no? Mismo sentido. Cristo, uno murió, pero por todos. Dios considera por todos, ya Cristo murió. Todos nosotros morimos con Él. Pero Dios considera ya, estamos muertos. Un día una mujer, ¿verdad? Una mujer que amaba tanto a su marido. Pero de repente su marido murió. Falleció ya. Una tristeza grande, ¿sí o no? Con una mujer que amaba tanto a su marido. Hoy en día cuesta poco, ¿verdad? Este tipo de mujer parece. Esa mujer muy clásica, muy buena, muy bien, ¿verdad? Educadita, ¿verdad? Entonces, ella amaba tantísimo. Un día su marido murió. Como que lo amaba tanto, lo quería tanto, ¿verdad? Y sin él no podía vivir. Ella siempre está, aún dejando, ¿verdad? Dejando en su cuarto, no sepultando. De noche a la par de él, el cuerpo de su marido dormía. De día, ¿verdad? Preparaba desayuno para su marido que está muerto. Ni viene fantasma tampoco, ¿verdad? Para comer eso. Pero ella como estaba ya un poco mal en este punto, ¿verdad? Preparaba desayunos. Siempre lo guardaba su marido, cuerpo de maridos. Pasa tiempo, se pudre. ¿Sí o no? Cuerpo muerto, ¿cómo no va a podrir? Dentro de casa, con esa temperatura normal, se pudre rápido. Si estuviera congelado, sí aguanta más. Pero se pudre pasando una semana, 2 semanas. Ya huele muy feo. Un día, ¿verdad? Sí, pasando así tiempo, huele, pero muy feo huele, ¿verdad? Entonces sale este olor de podrición por fuera de la casa. Ella vive en un apartamento. Entonces, alguna persona que vive dentro de apartamento, antes no era verdad, de repente se siente el olor de pudrición. ¿Qué es esto? Pues al final llamando a policía, ¿verdad? Detectando y chequeando, al final llega ese olor, ¿verdad? Como donde se genera ese olor, ¿verdad? Ese apartamento, toca la puerta, policía entra, ahí está cadáver del marido de ella muerto. Muerto de cadáver de ella, el cadáver del marido de ella está aún acostado ahí en cama, pudriéndose. Final, ¿verdad? Por policía ya se resuelve esto. Un día yo escuché esa noticia, ¿verdad? Me quedé meditando así. Algún cristiano aún vive para sí, para su ego. Por su ego se siente bien, por su ego se siente mal. Por su ego, ¿verdad? Se siente, ¿verdad? Como fortalecido. De repente ya cuando viene la vergüenza se
viene bajonazos, avergonzados. ¿Cuán pesada carga llevaría encima de su conciencia? Como yo de antes. Cuando empecé a sentir vergüenzas, todo el mundo se burlaban de mí, porque uno no habla español. Pero intenta hablar, pero como tartamudo, gramaticalmente está horriblemente feo. Uno, ¿verdad? Únicamente toda la vida, ¿verdad? Hablando en coreano, de repente encontrado una situación de hablar ya español, ¿cómo puede manejar el idioma que nunca manejaba antes? Por eso un golpe, un choque, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te empuja constantemente, sal a predicar. No quédate en tu casa, sal afuera a predicar. Sí, Señor. Un día bien exhortado una madrugada, ¿verdad? Por Hechos capítulo 2, salí a predicar. Igualmente vergüenza horrible. Por eso ese tiempo ya entendí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué vergüenza, qué es vergüenza. No me importa nada. Con tal que haga la voluntad de Dios, con tal que salve a un alma, a quien Dios busca y ama, no me importa. Brinqué. Por eso pude hablar. Pasando ya apenas 6 meses, Dios me dio un primer fruto que se llama, una hermana que se llama Ridubina. Tomando mate junto, mi esposa y yo, y también ella y su hija, junto tomando mate. Así compartiendo, ¿verdad? Un dibujo animado, ¿verdad? Que salió, publicación chic. Ahí está, sin letra, solo dibujo. Porque en los Estados Unidos ya tiene evangelio, ¿verdad? Entonces ahí sale algún librito, ¿verdad? Muy bíblico, muy evangélico. Entonces con esto ya estaba explicando cada pantallazo del libro con dibujo animado, ¿verdad? Esto significa esto. Ella escuchando. Entonces Cristo ya cargó todo mi pecado. Entonces usted quiere decir, soy limpia ya, justa ya. Contentísimo. Apenas 6 meses pasando, Dios me mostró un fruto de justo. Y con su hija ella empezó a congregar nuestra iglesia. Nuestra iglesia. ¿Dónde estamos? Yo y mi esposa, mi hija Perla, mi hijo Samuel y doña Liduvina y su hija, 6 personas. Y un muchacho que se llama Herminio, 7. Culto. Así siempre se inicia la iglesia así. Aquí en Costa Rica pasó lo mismo, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí, muy pocos hermanos. 4 personas, 5 personas estaba escuchando por pantallazos cuando estaba en Corea, con Skype. Hoy en día usa mucho WhatsApp, Zoom, ¿verdad? En esa época había Skype. Ahora también, pero no se usa mucho, ¿verdad? Compartiendo miércoles y domingos. A mí me toca madrugada predicando a ellos. Un día yo tuve que ir fuera del país para continuar como misionero, orando al Señor. El Señor me envió aquí en Costa Rica. ¿Por qué? No pude abandonar ese hermano. 3, 4, 5 hermanos que se reunían en pantalla. No pude abandonarlo. Por eso decidí venir. Choradera. Choradera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se viene mucha carne, ¿verdad? Por eso y desde mis padres hasta, ¿verdad? Toda nuestra ser, carne, ¿verdad? Lloran. Costa Rica. ¿Por qué? Sí, porque ahí está alma. Algún hermano mío están ahí. Eso, entre como 3, 4, 5 hermanos, aún está aquí sentado. Hasta ahora, ¿cuántos años? 12 años. Pasando mucha situación. Brincando sobre todo. Junto conmigo hasta ahora. Estamos caminando. Una hermana hizo una choradera horrible. Ya. Lloró. Lloró mucho ella. Aprendiendo negación de sí mismo. Le duele. ¿Por qué? Ocupa, ¿verdad? Para crecer bien a nivel de fe que Dios quiere. Circuncisión.
Hay que cortar circuncisión. ¿Sabe qué es? Perpucio. Perpucio este simboliza, ¿verdad? Perpucio de hombre cortar con tijera. ¿Te duele o no? Hombre, dice. Ese dolor de circuncisión. Para crecer hay que circuncidar de su ego, de su deseo, de su verdad plan humanos, de su carnalidad con tijera. Cortar. Le duele. Pero llorando sigue caminando con la iglesia. Ellos son casi fundadores de la iglesia. Por supuesto, Cristo es el fundador principal, pero como columna de la iglesia, piel. Pasa mucha situación, no se mueve columna, sigue firme. Con el sol, con el viento, con tempestad, firme. Pasando, ¿verdad? Circuncisión, Dios corta. Llorando, firme. Arraigado, bien pegado con la iglesia. Allí yo viendo, ¿verdad? Servidores, ¿cuántos? 150 servidores de nuestra misión aquí en Costa Rica. Feliz, contento. Un día Cristo si llega muy tarde, ¿verdad? No estaré más acá. Pues, ¿por qué? No vivo para siempre. Un día fallezco. La iglesia en Costa Rica continúa. Un día creciendo envía muchos pastores, misioneros fuera del país, ¿verdad? Rescatando muchas almas. Un día aparece en el retiro de verano, ya teniendo centro de retiro, ¿verdad? Teniendo 10,000 ticos, 10,000, ¿verdad? Justo llegan con sus invitados. Primera semana, 2 semanas, tercera, cuarto, quinto, así haciendo ya como seminario, retiro, ¿verdad? Varias semanas, varios tiempos. Así creciendo más y más iglesia, enviando con gran empujón espiritual, salvando muchas almas, enviando 100 misioneros, 500 misioneros, un día 1,000 misioneros puede ser también. Siempre toda la cosa de Dios inicia de mínimo, con negación. Un día viene circuncisión, diciendo, tú ya estás crucificado con Cristo. Tú no vives en Cristo. Pues aún uno cineando a sí mismo, su ego, mío, mi ser, mi cara, todo mío. Aún está abrazando a su marido muerto que huele feo. No se ve normal esa señora, ¿verdad? Se ve mucho peor. Cristiano que abraza su ego, mi nombre, mi vanagloria, mío. Peor que esa señora. Estamos. Aún mucho, ¿verdad? Insiste. Mi opinión, mi idea, mi voluntad, mi plan, mío. Tiene que ser aceptado mío. ¿Dónde está suyo? El Señor dice que tú estás ya muertos. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tuyo? Dígame. Cristo dice que ya tú estás muerto juntamente con Cristo. El que vive en mí, Cristo. Voluntad de Cristo. El plan de Cristo. La palabra de Cristo. La idea de Cristo. Vive en mí. Amén. Pues ahora dice 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió quien Cristo. ¿Para qué? Los que viven por Cristo, con Cristo, ¿verdad? Los que son resucitados con Cristo, ¿verdad? Los que viven ya en Cristo, por Cristo, con Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos. Pues nuestro enfoque no es mi ego, sino Cristo. Siendo cristianos, debe haber sido renacido, siempre experimenta algo. Cuando uno planea para sí, esto para mí, otro para mí, pasando tiempo se fracasa con ese plan. ¿Sí o no? Uno que vivía para sí, para el Señor enseñar de administrar también economía, también Dios hace hundir también de vez en cuando.
Uno que no administra bien su cuerpo, Dios lo hace enfermo también, profundo también, ¿verdad? De vez en cuando. No siempre, pero de vez en cuando para enseñar. Hasta su hogar, su matrimonio, su familia, mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mío, se fracasa de vez en cuando. Enseñando que Dios no es tuyo. Tú muerto. Yo vivo en ti para enseñar a Cristo. Por eso viene circuncisión. Me duele hasta llorar, pero el Señor lo hace, porque así Dios considera. Por eso, ¿quién es el que tiene fe? El que recibe esa consideración de Dios como la suya. Sí, Señor. Sí y no. Sí o sí. Sí y sí. Como toda la palabra en Cristo, sí y sí. Como dice 2 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Sí, aunque no entiende, sí, Señor. Aunque me pesa, sí, Señor. Un día un misionero, ¿verdad? Que se llama Dijon. Un día él estaba predicando en un tiempo muy difícil en Corea. Él estaba yendo a Filipinas, continuando predicando ahí, ¿verdad? Ahí se hizo huelga, horrible huelga en Filipinas contra los estadounidenses. Pero él estaba escondido por miedo, con su familia, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, ¿qué está haciendo? Sal fuera. Sal fuera. Tú estás aquí es para esconderte. No, viniste aquí para predicar. Sal afuera. Entonces, oyendo esa voz, ¿verdad? Salió directo afuera. Salió todo filipino, ¿verdad? Diciendo, ahí está, gringo está ahí, vamos a matarlos. Se juntan todos, ¿verdad? Filipenses. Filipinos, no filipenses, ¿verdad? Filipenses, ¿verdad? Estaba juntado, se acerca para apedrearlo y para matarlo. Él empezó a gritar, no soy estadounidense, yo soy cristiano celestial. Yo soy misionero, yo soy cristiano, yo soy ya renacido, ya morí como gringo hace muchos años, ya morí. Yo soy cristiano. Entonces ellos estaban escuchando, ¿de qué está hablando? Empezó a predicar, evangelizando a ellos. Están calladitos, finales. Más bien escuchan hasta el evangelio de la salvación. ¿Cuántas veces Dios nos enseña? Cuando uno hace caso de su pensamiento y parecer en su vista, o palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia? Ese misionero ya falleció, ¿verdad? Poco más de 90 años. Cuando era joven, predicando. Toda la vida predicando fuera de su país. Nos marca enseñanza. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién vive en mí? ¿Yo o Cristo? Cristo. Entonces, si uno es considerador de que Cristo vive en mí, ya uno no vive para sí. No se influye por su ego, por su pensamiento, para nada, sino por Cristo, para la gloria de Cristo, para la palabra de Cristo se mueve. Amén. Leamos junto Gálatas capítulo 2, otra vez, una vez más, después terminemos. Gálatas capítulo 2, verso 1, con voz alta, vamos. Con Cristo estoy, otra vez, que tenga primero. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20, leamos junto con voz alta, vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Sí, oremos. Gracias, Señor, por habernos crucificado.